Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver los métodos microbiológicos, determinación de bacterias patógenas en el alimento, métodos de la cuenta de mohos y levaduras, un poco más. Bien, estábamos hablando la clase anterior sobre la importancia de hacer el muestreo, de ver las mezclas, ¿no? Esto nos va a ayudar a tener resultados mucho más exactos, ¿no? Hoy en día, para pruebas microbiológicas ya hay kits, ya vienen incluso listos, ya no hay que hacer todo el proceso de preparación. Las muestras, hemos visto, pueden ser sólidas, líquidas o semisólidas, ¿no? También están la superficie de este análisis microbiológico de superficies y áreas, ¿no? Entonces, para cada, para cada muestra tiene, como tienen sus propiedades únicas, en base a eso se tiene que realizar la preparación de la muestra para poder hacer el análisis, ¿no? Hemos visto lo que son muestras sólidas, el factor, las muestras líquidas, muestras superficiales, ¿no? El analista necesita decidir en la unidad apropiada para poder reportar los resultados. Hay, para hacer, por ejemplo, análisis microbiológico de superficies, hay unas reglas especiales para poder sacar y hacer los cálculos. No. También se toman muestras de aire para ver la contaminación del aire, tanto de la parte externa como la del interno. Eh, de manera, un ratito. Quiero... Ay, no, esta muchacha. Marcos Vázquez, ¿quién es? Porque acá me está saliendo como un bot. A ver, los que están ahí, es una amenaza sospechosa. Jóvenes, ¿qué pasa con ustedes? Es un compañero, ingeniero. Pero me sale como bot. Es un compañero, ingeniera, buenos días. Sí, pero me está saliendo la alerta, de seguridad. Bueno, mi máquina está protegida, ¿no? Y me está saliendo de todos ustedes todo normal, pero de él me está saliendo, hay un riesgo. Voy a hacer la descarga de la asistencia. Listo. Bien, seguimos. Bueno, si ustedes conocen a su compañero, avísenle porque me está generando problemas. No sé cómo él está queriendo entrar. Bien, entonces, como les decía, también se puede hacer la muestra de aire interno-externo. Es muy importante para ver la contaminación, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, en salud pública. También está lo que es el tratado de bioterrorismo, ¿no? Con estos problemas que tiene Estados Unidos con otras potencias, ¿no? Y con lo que se está dando el bioterrorismo. Entonces es parte importante, ¿no? Por lo que existe un nuevo interés en técnicas rápidas para poder monitorear los microorganismos y toxinas que hay en el aire. Mm. Medios de cultivo.
Los medios de cultivo son sustratos nutritivos diseñados para permitir el crecimiento y la reproducción de los microorganismos, ¿no? Como bacterias, hongos, virus, en condiciones de laboratorio. Eso es lo que nosotros haríamos en el laboratorio, ¿no? La preparación de los cultivos va a depender del tipo de carga microbiana que nosotros queremos que se desarrolle para verificar. Están los medios de cultivo y se pueda ¿no? trabajar y en el caso de los alimentos para ver si están o no están dentro de los parámetros establecidos. Estos medios de cultivo van a proporcionar los nutrientes esenciales, ¿no? Como lo que es fuentes de carbono, nitrógeno, minerales y factores de crecimiento que necesitan los microorganismos para desarrollarse, ¿no? En base a sus características. Cada medio de cultivo tiene una composición específica y características particulares que lo hacen adecuado para el cultivo, ¿no? De determinados tipos de microorganismos. Estos medios pueden ser sólidos, líquidos o semisólidos. En el caso de nosotros, lo que utilizamos en laboratorio son sólidos, ¿no? Y eso va a depender de las necesidades de los microorganismos que nosotros queremos cultivar. ¿Cuál es la importancia de los medios de cultivo? Bueno, los medios de cultivo lo que nos van a ayudar es a la identificación de microorganismos, ¿no? Ya que estos medios nos van a permitir aislar y cultivar los diferentes tipos de microorganismos para poder facilitar el estudio de estos microorganismos, su clasificación y también ¿no? La identificación en el caso de los alimentos. También es importante, en este caso, en los estudios microbiológicos, ya que se puede investigar, ¿no? Sobre las propiedades, metabolismo y características que tengan. Y la producción biotecnológica, los medios de cultivo juegan un papel muy importante en la fabricación de productos biotecnológicos, ¿no? Como por ejemplo las enzimas, antibióticos y vacunas. Tipos de medios de cultivo. Tenemos los semisólidos. Estos contienen agar o gelatina como agentes solidificantes, lo que permite el crecimiento de microorganismos en forma de colonias individuales, ¿no? Por ejemplo, el agar nutritivo, el agar sangre. Medios líquidos, estos medios carecen de agentes solidificantes y permiten el crecimiento disperso de los microorganismos en toda la solución, ¿no? Acá, por ejemplo, está el caldo nutritivo y el caldo de soya. Los medios enriquecidos van a contener nutrientes adicionales específicos, como sangre, suero o extractos de tejidos, para poder mejorar el crecimiento de los microorganismos existentes. Y medios selectivos están formulados para permitir el crecimiento de ciertos microorganismos y a la vez inhibir el crecimiento de otros, ¿no? Utilizan agentes inhibidores o antibióticos para este propósito. Entonces va a depender del tipo de microorganismo que nosotros queramos tener. Vamos a darle todos los nutrientes que necesita, pero a la vez, ¿no? Se tiene que poner agentes inhibidores de otros microorganismos que puedan estar presentes. Bien, los medios de cultivo sólidos son aquellos que contienen agentes solidificantes como el agar. Estos van a permitir el crecimiento y aislamiento de los microorganismos en superficie firme, que es lo que nosotros hacemos en la práctica, ¿no? Cuando vamos al laboratorio. Bien, son ampliamente utilizados para poder cultivar y diferenciar bacterias, hongos y otros microorganismos. Ofrecen una estructura estable que facilita el manejo y la observación de los cultivos. Medios de cultivo líquidos son soluciones acuosas que contienen nutrientes y otros componentes necesarios para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Son importantes porque permiten el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos en condiciones más controladas.
Los medios líquidos facilitan la observación del crecimiento microbiano, así como la realización de análisis y pruebas específicas. Generalmente pueden utilizarse para producción a gran escala de biomasa o metabolitos de interés biotecnológico. Medios de cultivo enriquecidos. Son aquellos que contienen nutrientes adicionales para poder promover el crecimiento y desarrollo de microorganismos específicos. Estos medios se utilizan cuando los componentes básicos del medio de cultivo no son suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de determinados microorganismos, ¿no? Ejemplos de componentes enriquecedores incluyen lo que es sangre, suero, vitaminas, aminoácidos, carbohidratos y otros suplementos orgánicos que mejoran el rendimiento del cultivo. En el caso de los medios selectivos, se hace la selección de microorganismos. Los medios de cultivo selectivos contienen ingredientes que permiten el crecimiento de ciertos microorganismos, mientras inhiben el de otros, ¿no? Facilitando su identificación y aislamiento. Formulaciones específicas. Estos medios se formulan cuidadosamente con componentes que seleccionan microorganismos de interés, como antibióticos, colorantes o sustratos. Y también, ¿no? Para aplicaciones diversas, ¿no? Los medios selectivos se utilizan en microbiología, clínica, ambiental e industrial, ¿no? Y esto para poder aislar patógenos, identificar contaminantes o monitorear procesos de fermentación. Preparación de medios de cultivo. Tenemos el pesaje de componentes, la disolución y homogenización, el ajuste de pH y la esterilización, ¿no? Hay que tener en cuenta que la preparación de medios de cultivos es un proceso cuidadoso que implica medir con precisión los componentes, disolver y homogenizar las mezclas, ajustar el pH y finalmente esterilizar el medio para poder asegurar las condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos de interés. Bien, en la práctica que nosotros hacemos referente a este tema es la preparación de medios de cultivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el agar PCA. En los frascos que tenemos nosotros nos indica qué cantidad de ese agar debemos adicionar para 1 litro de agua, ¿no? Y tiene que estar este agua previamente esterilizada, ¿no? Por eso es que nosotros usamos el agua destilada. Supuestamente es un agua limpia. Se prepara, ahí están las indicaciones, te dicen, ¿no? Pesar tantos gramos para 1 litro, hay que llevar a disolver hasta que se dé el punto de ebullición. Ya ellos traen los parámetros ajustados de pH. Si en caso se dudara de eso en el laboratorio, se tiene que medir el pH y ajustar el pH de estos cultivos para poder trabajar, ¿no? Una vez que tenemos nuestro cultivo ya preparado, debemos de llevar a una esterilización. Llevamos al autoclave para la esterilización y una vez que tenemos el agar ya esterilizado, vamos a la cabina de flujo laminar donde nosotros vamos a hacer la respectiva siembra. Puede ser por inmersión o por extensión. Esterilización de medios de cultivo. Para la esterilización tenemos la autoclave, ¿no? Que es el método más común y es lo que nosotros utilizamos en la práctica, ¿no? Los medios de cultivo se someten a altas temperaturas y presión para poder eliminar cualquier microorganismo presente. También está la filtración por membranas. En algunos casos se hace la filtración por membranas, ya que algunos medios termolábiles se esterilizan por filtración, donde se hace pasar el medio a través de una membrana que retiene a los microorganismos para poder tener, en este caso, nuestro medio de cultivo esterilizado. Y también se utiliza la radiación UV, ¿no? En este caso, la radiación UV puede utilizarse para poder esterilizar superficies y algunos medios físicos, ¿no?
aunque es menos eficaz que los métodos anteriores. Generalmente radiación UV se utiliza para la esterilización de la cabina de siembra. Ay, no, por favor, acepten a sus compañeros, a mí me está distrayendo, me incomoda, por eso hay una hora exacta a la que la deben entrar ustedes. Almacenamiento de medios de cultivo. Hay que tener las condiciones controladas, deben almacenarse en un entorno fresco, seco y con poca luz para mantener su integridad y evitar la contaminación. Tiene una vida útil controlada. Cada medio de cultivo tiene una fecha de caducidad que debe respetarse para asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados, ¿no? También tenemos la temperatura óptima. La temperatura de almacenamiento debe ser entre 2 y 8 grados centígrados para poder preservar las propiedades y evitar el crecimiento microbiano, ¿no? Y los recipientes donde deben estar los medios de cultivo deben estar cerrados herméticamente para evitar la contaminación y la deshidratación. Hay unas botellas especiales que tienen su tapa que pueden incluso llevarse a la esterilización, las tapas que no se deforman, y es ahí donde se puede trabajar esto. Aplicación de los medios de cultivo. Tenemos en investigación microbiológica, ¿no? Son herramientas esenciales en microbiología para poder aislar, identificar y estudiar diferentes microorganismos. Tenemos en biotecnología y producción, ¿no? Los medios de cultivo permiten cultivar y producir microorganismos y células animales o vegetales para fines industriales y de investigación. Tenemos para diagnóstico clínico, ¿no? En el ámbito médico, los medios de cultivo ayudan a detectar y diagnosticar enfermedades infecciosas a través del análisis de las muestras clínicas. Conservación de cultivos. Los medios de cultivo ayudan a mantener y preservar colecciones de microorganismos, células y tejidos para su posterior utilización. Bien, entonces los medios de cultivo juegan un papel fundamental en el campo de la microbiología, ya que va a permitir el crecimiento y la propagación de los microorganismos en entornos controlados de laboratorio. Estos medios de cultivo proporcionan los nutrientes, las condiciones ambientales y sustratos necesarios para que los microorganismos, o también en este caso, ¿no? Bueno, hablando en forma detallada, hongos, virus y otros microorganismos puedan desarrollarse, ¿no? Y puedan ser estudiados de forma detallada. Los medios de cultivo en biotecnología desempeñan un papel fundamental en a ver, por favor, sus micrófonos, jóvenes. Sí. A ver, ¿quién está con su micrófono? Por favor, cierren sus micrófonos. Gracias. Bien, en el caso de medios de cultivo en biotecnología, desempeñan un papel fundamental en esta área porque permite el crecimiento y desarrollo de microorganismos, células y tejidos en condiciones controladas, ¿no? Van a proporcionar los nutrientes y el entorno adecuado para la producción de una amplia gama de productos biotecnológicos, ¿no? Como enzimas, medicamentos, biocombustible y otros compuestos de interés, ¿no? La adaptabilidad y versatilidad de los medios de cultivo han sido clave para el avance en biotecnología, ¿no? Posibilitando investigaciones, el desarrollo y la producción a escala industrial de importantes aplicaciones en diversos campos como la salud, la agricultura y la industria. Les dejé un trabajo a ustedes antes de la pandemia para que puedan leer un artículo del aporte de la microbiología, ¿no? O de los microorganismos en la industria alimentaria. Ahí nomás pueden darse cuenta porque eso es parte de lo que es la biotecnología también.
Consideraciones éticas en el uso de medios de cultivo. Está la responsabilidad científica. Tienen el deber de utilizar medios de cultivo de manera responsable y ética, ¿no? Evitando cualquier uso indebido o dañino. Claro que sí, es como cuando decían, ¿no? Que los virus salen de laboratorios y ellos manejan, ¿no? Entonces quiere decir que eso, no se debe dar, no es ético, pero vamos a ver cómo trabajan, ¿no? En cuestión de bioseguridad, es crucial para poder garantizar la seguridad en el manejo de medios de cultivo, implementando protocolos rigurosos de esterilización y manipulación. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este caso. Y derechos de los sujetos, cuando se utilizan medios de cultivo en muestras biológicas humanas, se debe respetar la privacidad y los derechos de los participantes. Bien, método de recuento de mohos y levaduras en alimentos. Esto nos permite determinar la cantidad de mohos y levaduras presentes en diversos alimentos, ¿no? Brindando información importante sobre la calidad microbiológica y la vida útil del producto. Es esencial porque va a garantizar la seguridad y la conservación de alimentos. Importancia del control microbiológico en la industria alimentaria. Garantía de seguridad, cumplimiento normativo, extensión de vida útil y ventajas competitivas, ¿no? Un poco acá. Mohos y levaduras. Los mohos son organismos microscópicos que pertenecen al reino fungi. Se caracterizan por formar micelios, que son estructuras filamentosas visibles a simple vista. Levaduras son hongos unicelulares que se producen, se reproducen por gemación o fisión. A diferencia de los mohos, las levaduras no forman estructuras filamentosas. ¿Qué similitudes y diferencias hay? Tanto los mohos como levaduras son hongos, pero presentan características morfológicas y de crecimiento distintas, ¿no? Ambos pueden causar deterioro en los alimentos. Aquí están las levaduras, mohos y la característica clave. Las levaduras son organismos unicelulares, mientras que los mohos son multicelulares que crecen en forma de filamentos, ¿no? Que son conocidos como la hifa. En el caso de las levaduras son eucariotas y se caracterizan por tener una estructura más compleja que las bacterias, mientras que los mohos tienen una estructura más compleja que las levaduras y pueden formar estructuras reproductivas especializadas. Efecto de los mohos y levaduras en los alimentos, en el deterioro de la calidad, ¿no? Pueden causar cambios indeseables en olor, sabor, textura y aspecto visual de los alimentos. Pérdidas económicas, puede conducir a una vida útil mucho más corta de los productos, ¿no? Lo que significa pérdidas en la industria. Riesgos para la salud, algunas especies de mohos y levaduras pueden producir micotoxinas, que, que es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Al momento del procesamiento de alimentos, ¿no? Sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas para la salud, ¿no? En este caso, y estos son transmitidos por las famosas, conocidas como las famosas setas, ¿no? Que son microorganismos que pueden incluso llegar hasta producir la muerte si es que no se atiende adecuadamente en el momento, ¿no? Alteración del valor nutricional. Los mohos y levaduras pueden degradar nutrientes esenciales como vitaminas y proteínas, lo que reduce el valor nutricional de los alimentos. Normas y requisitos para el recuento de mohos y levaduras, requisitos normáticos. Hay normas, como les dije, ¿no? Las normas técnicas peruanas. Hay reglamentaciones específicas que establecen los límites máximos y mínimos permitidos, ¿no? Para mohos y levaduras en diferentes alimentos. Lo hemos visto en la clase anterior.
El análisis estandarizado, ¿no? El método de recuento debe seguir procedimientos validados y estandarizados a nivel internacional, como los establecidos por organismos como ISO o la AOAC, ¿no? Y eso hemos estado viendo la clase anterior también. Acreditación de laboratorios. Los laboratorios donde se realicen estos análisis deben estar acreditados y cumplir con requisitos de calidad para asegurar resultados confiables, ¿no? Y de esto se encarga INACAL, acá en Perú. Bien, principios del método de recuento de mohos y levaduras. Tenemos cultivos en medios selectivos. El método se basa en el cultivo de las muestras en medios de cultivo selectivos que permiten el crecimiento preferencial de mohos y levaduras, diferenciándolos de otras bacterias. La enumeración de colonias. Tras la incubación se realiza el recuento de las colonias formadas, distinguiendo visualmente los diferentes tipos de mohos y levaduras presentes, que es lo que hacemos nosotros en las prácticas, ¿no? La enumeración de colonias. Técnicas de análisis. El análisis se lleva a cabo en condiciones asépticas para evitar la contaminación de la muestra y siguiendo protocolos estandarizados de siembra, incubación y recuento. Esto también, ¿no? Es parte de lo que hacemos en práctica, en laboratorio. Materiales y equipos necesarios, ¿no? Para poder llevar a cabo el recuento de mohos y levaduras en alimentos. Son la balanza analítica, el homogenizador o agitador para la preparación de los agares, pipetas y puntas estériles, ¿no? Para la medición, placas Petri estériles, medios de cultivo específicos, ¿no? Incubadora a temperatura controlada, la cabina de flujo laminar o área de trabajo limpio, materiales de vidrio, matraces, vasos de precipitado, etcétera, previamente esterilizados. ¿No? Acá está la preparación de la muestra, la recolección de la muestra, la dilución de la muestra, hemos dicho, si se utiliza la solución salina peptonada, luego viene la homogenización, ¿no? Hay que tener en cuenta que la preparación adecuada de la muestra y las diluciones es esencial para poder obtener los resultados precisos en el recuento de mohos y levaduras, ¿no? Y esto incluye desde la toma de muestra representativa de forma aséptica, como estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? Cómo debe estar el personal que va a hacer el muestreo, cuáles son las condiciones que deben tener los materiales y qué tipo de materiales se utiliza dependiendo del alimento, ¿no? Una vez que se llega a la muestra al laboratorio, se debe trabajar en un área limpia, previamente desinfectada. La muestra se diluye en solución salina estéril, ¿no? Solución salina peptonada estéril y se homogeniza, ¿no? Y de ahí se hace las diluciones para poder ver la concentración y poder tener, ¿no? Resultados mucho más, más claros. La siembra en medios de cultivo puede ser por extensión o por inmersión, ¿no? En este caso, si la siembra es por extensión, hay que distribuir uniformemente la muestra inoculada sobre la superficie del medio, ¿no? Entonces, en práctica, ¿cómo hacemos esto? Preparamos nuestro agar. En la cabina de flujo laminar preparamos las placas previamente esterilizadas, adicionamos el agar y dejamos que se solidifique. Entonces, en las placas solidificadas ya se hace la siembra, ¿no? En este caso, hacemos por extensión. Ahora, es importante recalcar que al momento que se hace la siembra por extensión con la aguja, nosotros tenemos que expandir cuidadosamente y de forma homogénea, ¿no? A veces se hace la siembra por estrías, ¿no? Por 4 áreas para poder ver el desarrollo de los microorganismos, porque si no hacemos una buena siembra, lo que vamos a encontrar es en una parte de la placa
una cantidad de microorganismos, de colonias que no podemos contarlas y por el otro lado separados. Entonces ese es un indicativo de una siembra no correcta. Tiene que ser uniforme. Luego viene la incubación, va a depender del tipo del medio de cultivo y el tipo de microorganismo que nosotros queramos obtener, ¿no? Y el tiempo también va a depender del tipo de microorganismo que se quiera buscar y el tipo de agar para este que se está utilizando, ¿no? Las condiciones aeróbicas, claro, tiene que haber un ambiente, ¿no? Con suficiente oxígeno disponible, ¿no? Para que la mayoría de los mohos y levaduras puedan crecer, ya que son organismos aeróbicos. El tiempo adecuado va a depender también del tipo de microorganismo que se quiera tener. Puede ser desde las 24 horas hasta 3, 5 días ponen, ¿no? Dependiendo. Luego está el recuento e interpretación de los resultados. Tenemos el recuento de las colonias. Se cuenta las colonias que están presentes en la placa. Para para un mejor conteo podemos dividir la placa en 2 o en 4. Y si hay mucha carga microbiana, hasta en 8. Lo hemos visto ya la clase anterior, ¿no? Se hace el cálculo de recuento, se aplica la fórmula que también lo hemos visto en la clase anterior. La interpretación de los resultados se basa en la normativa, porque ahí están las especificaciones, ¿no? De los límites máximos permisibles para poder determinar si es o no es aceptable esa muestra para consumo humano. ¿Qué factores afectan el recuento? La temperatura es crucial, ¿no? Ya que mohos y levaduras tienen rangos óptimos para su crecimiento. Si no está manejada adecuadamente la temperatura, se va a inhibir, ¿no? El desarrollo de estos microorganismos, por lo tanto los resultados no van a ser exactos, ¿no? Va a haber ya ahí eh, ¿cómo les puedo decir? Se va a presentar ya datos irreales, ¿no? Que no son. Y eso puede ser favorable para nosotros como empresa, pero para que nos acepten, ¿no? Pase el registro sanitario, etcétera. Pero a la vez puede ser perjudicial porque si nuestro producto está contaminado, eh, puede correr el riesgo de provocar una intoxicación o una infección al consumidor y eso es peor, ¿no? La composición del medio, la formulación del medio de cultivo, incluyendo las fuentes de carbono, nitrógeno y otros nutrientes más, va a influir en la capacidad del microorganismo para poder desarrollarse en el laboratorio. Por eso, dependiendo del tipo de microorganismo, se utilizan los medios de cultivo. El pH del medio de cultivo es importante porque este debe ser adecuado, ya que los mohos y levaduras tienen requerimientos específicos, ¿no? Un pH fuera del rango óptimo afectará negativamente el crecimiento de estos microorganismos. La contaminación cruzada. También la manipulación inadecuada de las muestras y las diluciones puede ocasionar contaminación cruzada y esto va a alterar el recuento real también de los mohos y levaduras. Medidas preventivas, higiene y limpieza, las buenas prácticas de manufactura, el control de temperatura y las inspecciones a las materias primas. La importancia de la cuenta de mohos y levaduras. Uno es la calidad de los alimentos. La determinación de mohos y levaduras es crucial para asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, ya que la presencia de microorganismos podría indicar deterioro y riesgos para la salud del consumidor, ¿no? La vida útil.
También el recuento de los microorganismos permite monitorear la vida útil de los productos alimenticios, ¿no? Lo que va a ayudar a establecer las fechas de caducidad de los alimentos. No es que yo preparo mi yogur y yo me inspiro o me copio del vecino para ver cuál es el tiempo de vida útil que tiene mi producto, sino uno mismo, en base a las condiciones de preparación, debe saber, ¿no? Cuánto tiempo puede durar su producto. Cumplimiento normativo. Muchos países cuentan con regulaciones que establecen límites máximos permitidos de mohos y levaduras en diversos alimentos, lo que hace necesario su análisis. Impacto de los mohos y levaduras en la calidad de los alimentos. Contaminación. La presencia de mohos y levaduras puede ocasionar la contaminación de alimentos, lo que reduce drásticamente la calidad y la seguridad para el consumo, produciendo una ETA, ¿no? La degradación. Estos microorganismos pueden causar la descomposición y putrefacción de los alimentos, ¿no? Y esto pues va a alterar el sabor, el olor, la textura y la apariencia del alimento. La toxicidad. Algunos mohos producen micotoxinas, sustancias tóxicas que pueden causar enfermedades graves en los consumidores. Y la reducción del tiempo de vida útil, pues claro, ¿no? La proliferación de los mohos y levaduras va a cortar el tiempo de conservación de los alimentos y eso lleva a pérdidas económicas y de calidad a la empresa. Métodos tradicionales de recuento de mohos y levaduras. Tenemos método de dilución y siembra en placa, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Se preparan las diluciones de la muestra y se siembran en medios de cultivo específicos para el recuento de mohos levaduras. Luego se incuban las placas y se cuentan las colonias formadas. Esto lo hacemos nosotros en la parte práctica para poder conocer, ver, ¿no? Cómo es esta parte. Luego está el método de filtración por membranas. Este tipo de método ha sido adquirido por la Facultad de Ambiente. Ellos tienen, ¿no? Ahorita para microbiología este método. Yo había pensado en llevarles por ahí para que puedan ver también, ¿no? Este método de filtración por membranas, interesante, llevando nosotros nuestro agar. Podíamos trabajar allá. Ahora esperemos que más adelante se pueda hacer, ¿no? En este caso, la muestra se filtra a través de una membrana que que retiene los microorganismos, ¿no? Lo cual se incuba en un medio de cultivo apropiado. Método del número más probable. Se inoculan varias diluciones de la muestra en tubos de caldo de cultivo y se estima el número de microorganismos a partir de las tablas estadísticas, ¿no? Limitaciones de los métodos tradicionales: el tiempo de análisis, la precisión limitada, difícil diferenciación, ¿no? Entre los tipos de mohos y levaduras. En el caso por los métodos tradicionales, dificulta, ¿no? En este caso, la identificación de los microorganismos. En el caso de también los requisitos de espacio, ¿no? Los métodos tradicionales requieren de más equipos, ¿no? Como están las autoclaves, las incubadoras, las cabinas de flujo laminar, ¿no? Y esto puede ser una limitación en cuanto a espacio y recursos. Bien, entonces resumiendo, el método de cuenta de mohos y lavadoras en placa está la preparación de la muestra, la siembra de la muestra en placa, la incubación, ¿no? La preparación de la muestra ya la hemos visto, hemos dicho bien claro que dependiendo si es sólida, semisólida o líquida, se hace la preparación y la dilución, ¿no? Generalmente las diluciones se trabajan en solución salina pectonada estéril para poder ¿no? Garantizar la inocuidad. Siembra de la muestra en placa, tenemos la preparación, hacemos el pipeteo de la muestra y el esparcido de la muestra. Esto en práctica lo hacemos, se trabaja con las placas, ¿no? Se le pone una alícuota de muestra,
se homogeniza y luego, ¿no? Se deja en incubación. Dependiendo de qué es lo que se quiera hacer, está la temperatura de incubación y el tiempo de incubación. Recuento de colonias, observación de las placas, identificación de las colonias y el conteo manual, ¿no? Interpretación de los resultados en identificación de colonias. El recuento de colonias de moho y levaduras en la placa Petri permite identificar visiblemente las diferentes morfologías de los microorganismos y realizar una estimación cuantitativa de su presencia en la muestra analizada. Analizamos los datos, los resultados obtenidos se registran y analizan para poder determinar si los niveles de mohos y levaduras están dentro de los límites aceptables para el tipo de alimento según los estándares de calidad establecidos. Identificación de las especies. En algunos casos se puede realizar una identificación mucho más detallada de las especies de mohos y levaduras presentes, lo que aporta información valiosa sobre la calidad microbiológica del alimento. Factores que afectan el recuento, preparación de la muestra de una forma no adecuada, ¿no? El tamaño de la muestra, la dilución, el método de homogenización pueden influir en los resultados. Composición del medio de cultivo. La formulación del medio de cultivo utilizado para el recuento debe ser la adecuada para poder permitir el crecimiento de la mayor cantidad posible de microorganismos presentes, ¿no? En la muestra. Las condiciones de incubación, tenemos la temperatura y el tiempo de incubación de las placas. ¿Por qué? Porque esto es crítico, ¿no? Nosotros debemos tener un conteo, un recuento preciso. Condiciones inadecuadas pueden inhibir el crecimiento de determinadas especies. Interferencia de otros microorganismos, bueno, ese es frecuentemente lo que sucede, ¿no? La presencia de bacterias mohos o levaduras que crecen más rápidamente pueden enmascarar o inhibir el desarrollo de otros microorganismos, ¿no? Y esto altera los resultados del recuento. Aplicaciones del método de recuento en control de calidad, ¿no? Las empresas que trabajan con alimentos utilizan este método para poder monitorear los niveles de mohos y levaduras en sus productos y garantizar la calidad, en este caso como inocuidad de los alimentos. En la investigación científica nos ayuda para poder diferenciar, ¿no? Los microorganismos, la presencia de microorganismos en diferentes alimentos, ¿no? Los que van para lo que son productos, la leche y productos lácteos, los que va para la carne y productos cárnicos, para los cereales, ¿no? Para etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos ayuda también, ¿no? A determinar el tiempo de vida útil. En mejora de procesos, los resultados del recuento permiten a las empresas identificar y corregir problemas en sus procesos de producción y manipulación de alimentos. En el caso de educación y capacitación, se utiliza para capacitar a estudiantes y profesionales en el campo de la microbiología de alimentos y en las buenas prácticas de manufactura, que es importante porque nosotros debemos conocer, ya que uno de los problemas, y pienso yo que es el más delicado, es la contaminación biológica, ¿no? De los alimentos. Bien, hasta ahí vamos. Este es un complemento para poder, poder trabajar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta.
Vamos a seguir avanzando. Un, un ratito, van a esperar.